¿Alguna vez te has preguntado si lo que sabes sobre Dios es realmente la verdad? Desde tiempos antiguos, el nombre de Dios ha sido un misterio, un secreto resguardado por profetas, oculto en textos sagrados, temido por reyes y pronunciado solo en susurros en los lugares más sagrados. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un nombre que debería ser proclamado con gloria fue escondido, alterado e incluso prohibido? Imagina por un momento que estás a punto de descubrir algo que ha sido protegido por siglos, un conocimiento que podría cambiar la forma en la que entiendes la fe, la historia y tu propia conexión con lo divino. Porque el nombre de Dios no es solo un conjunto de letras, es poder, identidad y esencia. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿El nombre con el que hoy invocamos a Dios es realmente el nombre que Él mismo reveló? Hoy te voy a llevar a través de un viaje revelador. Vamos a explorar lo que ha sido oculto, a desenredar los misterios de los textos sagrados, a cuestionar lo que por generaciones se ha dado por hecho. Porque si Dios se tomó el tiempo de revelar su nombre, ¿no crees que es crucial saber cuál es? Antes de continuar, quiero que hagas algo. Déjame en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Crees que el nombre exacto de Dios tiene poder o lo importante es su significado? Quiero saber tu opinión porque este no es un simple video. Es un espacio para descubrir juntos la verdad. Además, si sientes que este conocimiento puede ser útil para alguien más, comparte este video. Muchas personas no tienen acceso a esta información porque simplemente nadie se las ha mostrado. Así que envíalo a alguien que creas que necesita escucharlo. Ahora, volvamos a la pregunta clave. ¿Por qué el verdadero nombre de Dios fue ocultado? La historia nos dice que el nombre divino aparece más de 6.800 veces en los textos originales del Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿por qué no lo usamos hoy? ¿Qué ocurrió con ese nombre? ¿Por qué fue reemplazado por títulos como Señor o Dios? Para entenderlo, necesitamos remontarnos a tiempos antiguos. En la cultura hebrea, los nombres no eran simples etiquetas, sino declaraciones de identidad. Decían quién eras, qué propósito tenías y cuál era tu destino. El nombre de Dios no era la excepción, era la manifestación misma de su esencia, su poder y su autoridad. Mira lo que ocurrió con Abraham. Su nombre original era Abram, pero cuando Dios hizo un pacto con él, le cambió el nombre a Abraham, que significa Padre de muchas naciones. Ese cambio no fue casualidad, fue una transformación en su propósito. Ahora piensa en esto, si los nombres tienen tanto poder en la Biblia, ¿cuánto más el nombre del propio Creador? Y aquí es donde todo comienza a volverse más intrigante. Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, Moisés le hizo una pregunta crucial. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? La respuesta que recibió cambiaría la historia de la humanidad. Dios le dijo, «Yo soy el que soy». Pero aquí está el problema. Las traducciones modernas han simplificado esta respuesta, pero el idioma original tiene una profundidad mucho mayor. En hebreo, la frase que Dios pronunció es Ejye, Asher, Ejye, que significa seré quien seré, o yo soy el que siempre ha sido y siempre será. No era solo un nombre, era una revelación de su naturaleza eterna, infinita y absoluta. Pero la historia no termina ahí. Más adelante, Dios revela otro nombre, el famoso Tetragramatón, las 4 letras hebreas, IHWH. Y aquí comienza el verdadero misterio. ¿Por qué los israelitas dejaron de pronunciarlo? En la antigüedad, los sacerdotes y escribas consideraban este nombre tan sagrado que pronunciándolo mal, se corría el riesgo de faltar al respeto a Dios. Con el tiempo, dejaron de decirlo en voz alta, reemplazándolo por títulos como Adonai, Señor, y Elohim, Dios. Generación tras generación, el verdadero nombre de Dios se fue perdiendo. Pero la pregunta es, ¿fue esto una protección legítima o una estrategia para ocultar algo más profundo? Porque aquí hay algo que pocas personas saben. La pronunciación exacta del nombre de Dios se perdió por completo. ¿Por qué una de las verdades más sagradas de la humanidad desapareció? Algunos dicen que fue un acto de reverencia, pero otros creen que fue una forma de evitar que la humanidad tuviera acceso a un conocimiento divino que podía cambiarlo todo. Y ahora quiero que te preguntes algo. Si hoy no conocemos el verdadero nombre de Dios, ¿cómo podemos estar seguros de que lo invocamos correctamente? Esta es la pregunta que muchos no se atreven a hacer. Pero hay más, mucho más. Porque hay una conexión entre este nombre perdido
y la llegada de Jesús. Porque hay un significado oculto que la mayoría de las personas nunca han visto. Porque cuando entiendes lo que realmente significa el nombre de Dios, tu relación con Él cambia por completo. Y en los próximos minutos, vamos a revelar lo que durante siglos ha permanecido en las sombras. Pero antes de seguir, dime en los comentarios, ¿crees que conocer el verdadero nombre de Dios es importante? ¿O crees que lo que realmente importa es lo que representa? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas. Los siglos pasaron, y el verdadero nombre de Dios comenzó a desvanecerse en la memoria colectiva de la humanidad. Lo que antes era pronunciado con reverencia y poder, se convirtió en un misterio envuelto en prohibiciones y supersticiones. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan sagrado fue escondido? ¿Qué había en ese nombre que hacía temblar a los profetas, estremecer a los reyes y que hasta los sacerdotes temieran decirlo en voz alta? La respuesta no es tan simple. Para entenderlo, tenemos que sumergirnos en la historia, en la cultura y en los textos sagrados que han intentado mantener este secreto alejado de los ojos del mundo. Imagínate viviendo en la antigüedad. No tienes acceso a libros, ni a bibliotecas, ni mucho menos a Internet. Todo el conocimiento es transmitido de boca en boca, y las palabras tienen un peso enorme. En ese contexto, el nombre de Dios no era solo una forma de llamarlo, era su identidad, era un portal hacia su poder. Los israelitas sabían esto. Sabían que pronunciar su verdadero nombre no era un acto cualquiera, sino una conexión directa con su esencia. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. A medida que los siglos avanzaban, los sacerdotes y líderes religiosos comenzaron a prohibir su pronunciación en voz alta. Decían que era para evitar que fuera usado en vano, que era una forma de preservar su santidad. ¿Pero realmente fue solo por reverencia? Mira lo que pasó con las Escrituras. Cada vez que los escribas copiaban los textos sagrados, reemplazaban el verdadero nombre de Dios por títulos genéricos como Señor o Dios. Y con el tiempo, las nuevas generaciones crecieron sin conocer el verdadero sonido de su nombre. El conocimiento comenzó a desvanecerse. El nombre de Dios ya no se decía, ya no se enseñaba, ya no se transmitía. Y un secreto empezó a formarse. Un secreto tan profundo que incluso hoy, con toda la tecnología y el acceso a los textos originales, nadie puede decir con certeza cómo se pronunciaba el nombre de Dios. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Hay un nombre que aparece miles de veces en la Biblia original, un nombre que Dios mismo reveló, pero que el mundo olvidó. Y la pregunta es, ¿olvidó realmente el mundo o alguien se encargó de que fuera olvidado? Algunos creen que esta desaparición fue intencional, que aquellos que tenían el conocimiento lo ocultaron deliberadamente para mantener el control sobre las masas. Porque si el verdadero nombre de Dios tiene poder, entonces quien lo conoce y lo usa, tiene acceso a algo que el resto del mundo no tiene. Mira lo que ocurre con el poder en la historia. El conocimiento siempre ha sido controlado por unos pocos. Desde los antiguos faraones que solo permitían que sus escribas supieran leer y escribir, hasta los imperios que quemaban libros para asegurarse de que el pueblo no tuviera acceso a información que pudiera cambiar su forma de pensar. Y si eso ocurre con el conocimiento humano, imagina lo que pasaría con el conocimiento divino. Pero aquí está lo más impactante. Aunque la pronunciación exacta del nombre de Dios se perdió, su significado sigue intacto. Porque el nombre de Dios nunca fue solo un sonido, siempre fue una revelación de su esencia. Y cuando Dios se reveló a Moisés, no solo le dio un nombre, le dio una promesa. Cuando dijo, «Yo soy el que soy», en realidad estaba diciendo, «Yo soy eterno. Yo soy el principio y el fin. Yo soy quien sostiene el universo. Yo soy quien estaba antes de todo y quien estará después de todo». Pero aún hay más, porque este no es el único nombre con el que Dios se ha revelado. A lo largo de la Biblia, encontramos otras manifestaciones de su identidad. Elohim, el Creador Supremo. Adonai, el Señor. El Shaddai, el Todopoderoso. Jehová Jireh, el que provee. Jehová Rafa, el que sana. Jehová Nisi, nuestra bandera y victoria. Cada uno de estos nombres revela una parte de su carácter, de su poder, de su relación con la humanidad. Pero hay algo más que pocos han notado. Algo que está escondido en los textos antiguos. Algo que conecta el nombre de Dios con la llegada de Jesús. Porque en el Nuevo Testamento ocurre algo que nadie esperaba.
Jesús hace una declaración que cambia la historia para siempre. Cuando dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, está usando las mismas palabras que Dios usó cuando habló con Moisés. Jesús no solo estaba afirmando su divinidad, estaba diciendo que Él y el Padre son uno. Y esto lo cambia todo, porque si Jesús es la manifestación viva del nombre de Dios, entonces hay algo en su mensaje que revela lo que por siglos ha sido oculto. Y en la siguiente parte de este viaje, vamos a descubrir lo que esta conexión realmente significa. Pero antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que la desaparición del verdadero nombre de Dios fue un accidente o crees que fue intencional? Tu respuesta puede ser más importante de lo que imaginas. La conexión entre el nombre de Dios y la llegada de Jesús es uno de los misterios más profundos de la historia. Durante siglos, el nombre sagrado fue envuelto en sombras, en prohibiciones, en un silencio absoluto que lo apartó de la boca de los hombres. Pero cuando Jesús llegó, rompió ese silencio, porque Él no solo vino a enseñar, no solo vino a sanar, vino a revelar algo que había estado oculto desde los tiempos de Moisés. Pero antes de llegar a esa revelación, piensa en esto. Si el nombre de Dios es tan sagrado y poderoso, ¿por qué Jesús lo usó de una manera que escandalizó a los líderes religiosos de su tiempo? Vamos a analizarlo paso a paso. Imagínate estar en aquella época. El pueblo judío ya no pronunciaba el nombre de Dios. Se referían a Él con títulos como Adonai o Elohim, pero jamás se atrevían a decir en voz alta el nombre que había sido revelado en la zarza ardiente. Era un tabú, un límite que nadie cruzaba. Y entonces llegó Jesús. Él no solo hablaba de Dios, sino que hablaba de Él como su Padre. Llamaba a Dios de una manera íntima, personal, rompiendo con todo lo que se creía hasta ese momento. Pero eso no fue lo que más enfureció a los fariseos. Lo que los hizo perder el control fue lo que Jesús dijo en Juan 8:58. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Piénsalo. Jesús no dijo, yo existía antes de Abraham. No dijo, Dios estaba antes de Abraham. Él usó exactamente las mismas palabras que Dios usó cuando habló con Moisés. Yo soy. En ese instante, Jesús estaba revelando su identidad divina. Estaba diciéndole a todos los que escuchaban que Él no era solo un profeta, no era solo un maestro, no era solo un hombre. Él era. Él es. Él siempre ha sido. Los líderes religiosos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo y por eso intentaron apedrearlo, porque en su mente nadie podía atreverse a decir eso. Pero aquí hay algo aún más impactante. Jesús no solo reveló la conexión con el nombre de Dios, sino que lo hizo una y otra vez, de formas que la gente nunca había escuchado antes. Él dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6:35, porque en Él encontramos el alimento espiritual que realmente sacia el alma. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12, porque vino a traer claridad en medio de la oscuridad. Yo soy la puerta. Juan 10:9, porque solo a través de Él podemos entrar en la verdadera vida. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11, porque Él cuida y guía a los suyos. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25, porque en Él la muerte no tiene poder. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, porque solo a través de Él podemos llegar al Padre. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1, porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Notas el patrón? Jesús no estaba simplemente dando metáforas. Cada vez que decía, yo soy, estaba evocando el nombre sagrado de Dios. Estaba revelando que Él y el Padre eran uno. Pero la conexión no termina ahí, porque hay algo que la mayoría de la gente pasa por alto. En el Nuevo Testamento, Jesús enseñó a orar de una manera completamente diferente. Cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, no les dijo que usaran títulos distantes o palabras rebuscadas. Les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús restauró la relación entre Dios y su pueblo. El nombre que había sido oculto, distorsionado y prohibido, ahora se transformaba en algo accesible, no solo como un sonido sagrado, sino como una relación real. Porque lo más importante no era la pronunciación exacta del nombre, sino su significado, su poder, su conexión. Pero aquí hay algo aún más impactante. En Filipenses 2:9-11 encontramos una revelación sorprendente. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo,
en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios le dio a Jesús el nombre que está por encima de todo nombre. Pero, ¿cuál es ese nombre? Algunos creen que es el nombre de Jesús en sí mismo, pero hay algo más profundo aquí. Porque si el nombre más alto es el nombre de Dios, y Dios le dio ese nombre a Jesús, entonces esto significa que Jesús es la manifestación del nombre divino. Jesús no solo vino a hablar de Dios, vino a mostrar quién es Dios, a demostrar su carácter, su amor, su justicia, su verdad. Cuando Jesús caminaba por la tierra, el nombre de Dios no estaba perdido, estaba vivo, estaba entre nosotros, estaba revelado en cada palabra que dijo, en cada milagro que hizo, en cada vida que transformó. Y aquí está lo más importante, sigue estando vivo hoy, porque el nombre de Dios no es solo un sonido, es un poder que actúa, es una identidad que transforma. Y la gran pregunta es, si el nombre de Dios ha sido revelado a través de Jesús, ¿por qué todavía hay quienes intentan ocultarlo? ¿Por qué hay algo más que aún no hemos explorado? Un secreto que ha sido escondido en la historia. Algo que une el pasado, el presente y el futuro. Y en la siguiente parte, vamos a desvelarlo. Pero antes, dime en los comentarios, ¿qué crees que significa realmente que Dios le haya dado a Jesús el nombre que es sobre todo nombre? Tu respuesta puede cambiar la manera en que ves la fe. La conexión entre Jesús y el nombre divino no es una simple coincidencia. Es una revelación que ha estado oculta a los ojos de la humanidad durante siglos. Pero ahora que lo has entendido, ahora que has visto cómo Jesús usó el Yo Soy para mostrar su verdadera identidad, hay algo aún más profundo que debes conocer. Porque la historia del nombre de Dios no termina en el pasado. No es solo un misterio antiguo encerrado en los textos sagrados. Es una verdad viva que sigue transformando el mundo hoy. Y aquí es donde llegamos al punto más importante. ¿Qué significa todo esto para ti? ¿Cómo afecta tu vida el hecho de que Jesús es la manifestación del nombre de Dios? La mayoría de las personas vive sin pensar en esto. Van a la iglesia, oran, leen la Biblia, pero nunca han comprendido el poder que hay detrás del nombre de Dios. No se dan cuenta de que conocer esta verdad cambia absolutamente todo. Porque aquí está la gran revelación. El nombre de Dios no es solo algo que se pronuncia, es algo que se experimenta. Cuando Moisés recibió el nombre de Dios en la zarza ardiente, no solo recibió información, recibió un llamado, recibió un destino. Y lo mismo pasa contigo. El verdadero nombre de Dios no es solo un concepto teológico, es una invitación. Una invitación a confiar, a creer, a caminar en una nueva identidad. Porque cuando conoces el verdadero significado del nombre de Dios, tu vida cambia. Mira lo que ocurrió con los discípulos de Jesús. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados por predicar en el templo, los líderes religiosos les preguntaron, ¿con qué autoridad hacen estos milagros? ¿Y sabes qué respondieron? En el nombre de Jesús. Y los líderes se quedaron sin palabras, porque entendieron lo que eso significaba. Ellos sabían que el nombre de Dios era sinónimo de poder, de autoridad, de milagros, y ahora los seguidores de Jesús estaban usando ese mismo poder, y ese poder no se ha detenido. Porque si el nombre de Dios sigue vivo a través de Jesús, entonces su poder también sigue vivo. Pero hay algo que debes entender. No puedes invocar el nombre de Dios sin conocer su significado. No se trata solo de decir las palabras correctas, se trata de vivir bajo su autoridad. Se trata de caminar con la certeza de que el mismo Dios que se reveló a Moisés, el mismo Dios que habló con Abraham, el mismo Dios que envió a Jesús, es el mismo Dios que hoy sigue obrando en tu vida. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Estás viviendo con ese poder? ¿O sigues actuando como si tu vida dependiera solo de ti? Porque si Dios te ha dado acceso a su nombre, ¿por qué sigues viviendo con miedo? Si Dios te ha llamado con su autoridad, ¿por qué sigues dudando de tu propósito? Si Dios ha revelado su identidad a través de Jesús, ¿por qué sigues buscando respuestas en otros lugares? El problema no es que Dios no esté hablando. El problema es que muchas veces no queremos escuchar. No queremos soltar el control. No queremos aceptar que la verdadera fuerza no está en lo que hacemos, sino en quién es Dios. Pero ahora que lo sabes, ahora que entiendes el poder que hay en su nombre, ya no puedes vivir igual. Porque cuando conoces el nombre de Dios, conoces tu verdadera identidad. Y la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Hay algo que debes hacer hoy mismo.
Tienes que tomar una decisión. ¿Vas a seguir viviendo con dudas, con temor, con inseguridad? ¿O vas a empezar a vivir con la certeza de que el nombre de Dios está sobre tu vida? Porque esto no es solo información, es una transformación. Cuando Moisés entendió quién era Dios, dejó de huir y se convirtió en el líder de un pueblo. Cuando Pedro entendió quién era Jesús, dejó de temer y se convirtió en la roca de la iglesia. Cuando Pablo entendió el poder del nombre de Jesús, dejó de perseguir cristianos y se convirtió en el mayor apóstol de la historia. Ahora te toca a ti, porque el mismo Dios que los llamó a ellos, te está llamando a ti. El mismo poder que actuó en sus vidas, puede actuar en la tuya. Pero tienes que decidir. Tienes que aceptar esta verdad y empezar a caminar con ella. Porque el nombre de Dios no es solo algo que se estudia, es algo que se vive. Y en la última parte de este viaje, vamos a ver qué significa esto en tu día a día. Porque ahora que conoces esta verdad, ya no hay vuelta atrás. Pero antes dime en los comentarios, ¿qué significa para ti saber que el nombre de Dios ha sido revelado a través de Jesús? Porque tu respuesta puede marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida. Ahora lo sabes. El nombre de Dios no es solo un conjunto de letras, no es solo un sonido sagrado. Es una identidad, un poder, una revelación. Y si has llegado hasta aquí, si has seguido este viaje de descubrimiento, es porque en lo más profundo de tu ser, sientes que esto es más grande de lo que imaginabas. Pero ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Porque este no es solo un conocimiento intelectual, es una llave que abre puertas que nunca imaginaste, una llave que puede cambiar la forma en la que vives, en la que oras, en la que enfrentas cada batalla de tu vida. Porque cuando entiendes el verdadero significado del nombre de Dios, no puedes seguir viviendo igual. Mira tu vida, mira todas las veces que has caminado con miedo, con incertidumbre, con ansiedad, todas las veces que te has sentido perdido, que has dudado, que has pensado que tal vez Dios estaba demasiado lejos. Pero Dios nunca estuvo lejos. Su nombre ha estado sobre tu vida desde el principio. Su identidad ha estado marcada en ti desde el día en que naciste. Porque cuando Dios revela su nombre, revela su cercanía. En Éxodo, Dios le dijo a Moisés, «Yo soy el que soy». Pero cuando Jesús vino, tomó ese nombre y le añadió algo más. Dijo, «Yo soy el camino». Para los que están perdidos, yo soy la verdad. Para los que buscan respuestas, yo soy la vida. Para los que sienten que ya no pueden más. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios no solo quiere que conozcas su nombre, quiere que vivas en su nombre. Quiere que entiendas que su nombre es protección, es provisión, es victoria, que su nombre es el sello de tu identidad. Porque el problema con muchas personas es que conocen el nombre de Dios, pero no viven bajo su autoridad. Dicen que creen en Dios, pero siguen viviendo con temor. Dicen que confían en Él, pero siguen buscando sus propias soluciones. Dicen que Dios está con ellos, pero siguen dudando de su propósito. Eso tiene que terminar hoy, porque ahora tienes un llamado, ahora tienes una responsabilidad. La Biblia dice en Proverbios 18:10, «El nombre del Señor es torre fuerte, a Él correrá el justo y será levantado». ¿Qué significa esto? Significa que cuando vives bajo el nombre de Dios, ya no caminas en derrota. Cuando entiendes quién es Él, ya no puedes seguir dudando de quién eres tú. Porque su nombre te cubre. Su nombre es tu protección en tiempos de dificultad. Su nombre es tu fortaleza en medio de la batalla. Su nombre es tu victoria cuando todo parece perdido. Pero no basta con saberlo. Tienes que tomar acción. Tienes que empezar a vivir con la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Cuando los apóstoles entendieron esto, el mundo cambió. Sanaban enfermos en el nombre de Jesús, expulsaban demonios en el nombre de Jesús, predicaban con poder en el nombre de Jesús, y ese mismo poder sigue vivo hoy. Pero la pregunta es, ¿estás viviendo con esa autoridad? ¿O sigues permitiendo que el miedo, la ansiedad y la duda gobiernen tu vida? Porque ahora que lo sabes, ya no puedes volver atrás. Dios no te ha traído hasta aquí para que sigas viviendo como antes. Te ha traído aquí para que despiertes, para que recuerdes quién eres, para que entiendas que su nombre es el sello que ha marcado tu destino. Jesús dijo en Juan 14:13, «Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré». No lo dijo como una posibilidad, lo dijo como una promesa. Pero para que esa promesa se active en tu vida, tienes que empezar a vivir bajo su nombre. No con miedo, no con dudas, no con inseguridad,
con la certeza de que su nombre es sobre todo nombre, con la certeza de que cuando caminas en su nombre, el enemigo no puede tocarte, con la certeza de que todo lo que eres y todo lo que serás ya ha sido marcado por la identidad de Dios en tu vida. Así que ahora, quiero que tomes una decisión. Quiero que escribas en los comentarios: yo vivo bajo el nombre de Dios. Porque esta no es solo una frase, es una declaración, es un pacto, es la confirmación de que a partir de hoy ya no vas a caminar con miedo, vas a caminar con la autoridad del nombre que está por encima de todo nombre. Porque el nombre de Dios no es solo algo que se pronuncia, es algo que se vive, y ahora que lo sabes, es tu momento de vivirlo.